Buenas noches, comunidad de Oberon. ¿Cómo están? Hoy vamos a compartir historias de terror que sucedieron en Torreón, Coahuila. Déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy y qué hora es ahora. Muchas gracias por tu participación. Vamos a empezar ya. Soy Roberto Mendoza. Tengo 35 años y trabajo como mecánico aquí en Torreón desde que me recibí. Mi vida siempre ha sido bien sencilla. Levantarme temprano, ir al trabajo, regresar a casa, cenar con Lupita y ver televisión. Los fines de semana me gustaba tomarme unas chelas con los cuates y ver fútbol. Nada muy diferente de lo que cualquier tipo de mi edad hace por acá. Siempre fui medio escéptico con esas historias que cuenta la gente, esas cosas de fantasmas y curanderos. Pensaba que era cosa de gente supersticiosa, pero después de lo que me pasó a finales del 2019, cambié completamente de opinión. Ahora sé que existen cosas en este mundo que no podemos explicar, y algunas de esas cosas son bien peligrosas. Todo comenzó en noviembre del 2019, cuando me dio una pulmonía que casi me mata. Estaba trabajando en una Silverado que se había descompuesto del motor. Era un trabajo pesado que venía haciendo como unos 3 días. El tiempo estaba medio raro. Ora hacía calor, ora corría frío, y terminé agarrando una gripa que se fue empeorando. Al principio pensé que era nomás un resfriado común, de esos que agarra uno cuando cambia el tiempo. Pero en cuestión de días ya tenía fiebre alta, tos seca que no paraba y un dolor en el pecho que parecía que alguien me estaba picando con un cuchillo. Lupita se preocupó y me insistió que fuera al doctor, pero soy necio. Pensaba que se me iba a pasar solito. Pero no se pasó. De hecho, se puso tan feo que ya casi no podía respirar bien. Cuando por fin me decidí a buscar ayuda, estaba tan débil que ya casi no me podía parar. Lupita me tuvo que llevar al centro de salud del barrio porque no tenía condiciones de manejar. Era un lugar chiquito, medio viejito, pero que atendía bien a la comunidad. Nunca había ido ahí antes. Siempre que necesitaba algo iba al particular o al hospital público del centro, pero ese día estaba tan mal que cualquier lugar me servía. El doctor que me atendió, doctor Herrera, se preocupó por mi estado. Me dijo que mi pulmonía estaba bien avanzada y que necesitaba quedarme internado para ponerme antibiótico en la vena. No me quería quedar, pero no tenía de otra. Mi saturación estaba baja y de verdad me estaba sintiendo muy mal. Lupita se quedó conmigo hasta tarde y después se fue a la casa a descansar. Esa primera noche en el centro de salud me estaba sintiendo pésimo. La fiebre no bajaba, ni con las medicinas, y tenía una sensación rara, como si estuviera flotando. Ha de haber sido por la medicina fuerte que me estaban dando. El cuarto era chiquito, con 2 camas, pero estaba solo. Tenía una ventana que daba al patio interno y se podía ver el pasillo por la puerta de vidrio. Todo estaba bien sencillo, pero limpio y ordenado. Las enfermeras eran atentas, especialmente una más grande, doña Carmen, que trabajaba en el turno de la tarde. Siempre me preguntaba si necesitaba algo y me daba las medicinas a tiempo. Pero en la noche el movimiento bajaba bastante. Se quedaba nomás una enfermera de guardia para cuidar a todos los pacientes internados. Estaba bien silencioso. Nomás se oía el ruido de los aparatos y de vez en cuando alguien pasando por el pasillo. Fue en la segunda noche que la vi por primera vez. Estaba medio dormido, medio despierto, con esa sensación fea de la fiebre, cuando oí pasos en el pasillo. Pensé que era la enfermera de guardia que venía a checar cómo estaba. Pero cuando miré por la puerta de vidrio, vi a una mujer vestida de blanco caminando despacio por el pasillo. Lo raro es que su uniforme era diferente al de las otras enfermeras. Era más antiguo. De esos modelos que ve uno en películas de los años 40 o 50, con esa cofiecita chiquita en la cabeza y el vestido más largo. Era morena, cabello oscuro recogido, y tenía una expresión muy seria en la cara. Me pareció raro, pero pensé que a lo mejor era una enfermera nueva o que trabajaba en otro sector. La fiebre alta hace que uno vea las cosas medio distorsionadas. Pasó por la puerta de mi cuarto, me miró por un segundo y siguió caminando. A la mañana siguiente,
Le pregunté a doña Carmen sobre la enfermera que había visto durante la noche. Le describí el uniforme y cómo se veía, pero doña Carmen puso una cara rara. Me dijo que no había ninguna enfermera con esa descripción trabajando ahí, y que en la guardia de la noche nomás se quedaba la enfermera Sonia, que era güerita y usaba uniforme normal. Yo insistí, le dije que había visto claramente, pero cambió de tema rapidito. Pensé que a lo mejor había soñado, o que era cosa de la fiebre, pero yo estaba seguro de lo que había visto. La imagen de la mujer estaba muy clara en mi cabeza, la forma en que caminaba, el uniforme antiguo, la mirada seria. No parecía sueño, parecía demasiado real, pero como no quería parecer loco, decidí no tocar más el tema. A lo mejor era mejor olvidar eso y enfocarme en mejorarme luego para poder irme. Al tercer día, mi estado empeoró bastante. El doctor Herrera estaba preocupado porque los antibióticos no estaban haciendo el efecto esperado. Mi fiebre seguía alta, la tos estaba peor y sentía un dolor en el pecho que ya casi no se aguantaba. Habló de pasarme al hospital más grande, pero dijo que iba a intentar con otro tipo de medicina antes. Estaba asustado, la verdad. Nunca me había puesto tan enfermo en la vida. Lupita venía a visitarme todos los días y yo veía la preocupación en sus ojos. Trataba de disimular, pero yo conocía a mi esposa desde hacía más de 10 años. Tenía miedo de perderme. Yo también tenía miedo. Esa noche, me sentí peor que nunca. Parecía que me estaba hundiendo, como si algo me estuviera jalando para abajo. Recé, y mira que no soy muy religioso, pero en ese momento le pedí a Dios que me ayudara. Fue entonces que apareció otra vez. Esta vez no fue nomás de pasada por el pasillo. Se metió a mi cuarto. Yo estaba despierto, pero muy débil, casi sin fuerzas para hablar. Se acercó a mi cama y me miró a los ojos. Había algo diferente en ella, algo que me daba escalofríos, pero al mismo tiempo me tranquilizaba. No dijo nada, nomás me puso la mano en la frente. Su mano estaba helada, pero no de mala manera. Era como si fuera una compresa fría en una fiebre alta. Sentí un alivio inmediato. El dolor del pecho disminuyó. La respiración se me hizo más fácil. Se quedó ahí por unos minutos, nomás mirándome con esos ojos oscuros y profundos. Después quitó la mano de mi frente, me dio una sonrisa muy leve y salió del cuarto. No pude decir nada, estaba como paralizado, pero me sentí mejor de lo que me había sentido en días. Cuando desperté a la mañana siguiente, estaba completamente curado. Ya no tenía fiebre, ya no tenía dolor en el pecho, la tos había desaparecido. Era como si nunca hubiera estado enfermo. El doctor Herrera se quedó impresionado cuando vino a examinarme. Pidió nuevos estudios, me sacó rayos X, me midió la saturación varias veces. Todo estaba normal. Me dijo que nunca había visto una recuperación tan rápida y completa de una pulmonía tan grave. Dijo que era casi un milagro. Le conté sobre la enfermera que me había visitado durante la noche, pero me dijo lo mismo que doña Carmen. No había ninguna enfermera con esa descripción trabajando ahí. Me sugirió que a lo mejor había soñado por la medicina fuerte, pero yo sabía que no había sido sueño. Me acordaba de cada detalle, el toque helado de su mano, el alivio que sentí, la sonrisa al final. Había sido demasiado real para ser sueño. Me dieron de alta el mismo día. El doctor Herrera me dijo que me podía ir a casa, pero que debería regresar en una semana para hacer un seguimiento. Estaba contento de estar curado, pero también confundido con todo lo que había pasado. Lupita se sintió aliviada y le agradeció a Dios por mi recuperación. Me dijo que había rezado mucho para que me pusiera bien. No le conté sobre la enfermera misteriosa. Pensé que iba a creer que estaba loco o que se iba a preocupar de a gratis, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué me había ayudado? ¿Y por qué nadie más la había visto? Regresé al trabajo unos días después, todavía medio pensativo. Mis compañeros comentaron sobre cómo me veía bien, que parecía hasta más saludable que antes de enfermarme. Era cierto, me sentía mejor que nunca.
Unas semanas después, empecé a oír historias raras en el barrio. Doña Rosa, que vivía en la esquina, contó que su nieto se había curado de una pulmonía grave en el mismo centro de salud donde yo había estado. Dijo que fue un milagro, que el niño ya estaba desahuciado y de repente mejoró de la noche a la mañana. Don Joaquín, que trabajaba en la panadería, también comentó que su esposa se había curado de una infección seria después de pasar una noche ahí. Siempre la misma historia. Personas muy enfermas que mejoraban completamente de una hora para otra. Empecé a poner más atención a esas pláticas. Parecía que el centro de salud estaba haciendo milagros, pero yo sabía que no eran los doctores o las medicinas los que estaban curando a la gente. Era ella, la enfermera misteriosa. Estaba seguro de eso, pero todavía no entendía cómo ni por qué. Nomás sabía que algo muy raro estaba pasando en ese lugar. Fue entonces que empecé a notar otro patrón. Junto con las historias de curaciones milagrosas, empezaron a aparecer noticias de muertes súbitas en el barrio. Personas que estaban bien de salud y de repente se morían sin explicación. Doña Esperanza, que vivía 2 cuadras de ahí, se murió durmiendo. Tenía 45 años y estaba sana. Don Ramón, que trabajaba en el taller de al lado del mío, le dio un infarto fulminante. Tenía 38 años y nunca había tenido problema del corazón. Al principio pensé que era coincidencia. Estas cosas pasan. Pero cuando empecé a contar, me di cuenta de que por cada persona que se curaba milagrosamente en el centro de salud, una persona sana se moría de repente en el barrio. Siempre en la misma proporción, una curación, una muerte. Me asusté con este descubrimiento. ¿Será que había alguna conexión? ¿Será que las curaciones tenían un precio? Empecé a investigar por mi cuenta, platicando con la gente, haciendo preguntas discretas. Fue platicando con don Manuel, que trabajaba como vigilante nocturno en el centro comercial, que descubrí una parte importante de la historia. Me contó sobre un empresario llamado Valdés, que había construido el centro de salud hace como 15 años. Valdés era un hombre rico, dueño de varias empresas en la región, pero que tenía un hijo único con una enfermedad grave. El niño se estaba muriendo y los doctores no podían ayudarlo. Fue cuando Valdés buscó a un curandero famoso que vivía en las montañas. Don Manuel me dijo que el curandero hizo un pacto con Valdés. Él salvaría al hijo, pero a cambio, Valdés tendría que construir un lugar donde otras personas pudieran ser curadas. No más que cada curación tendría un precio. Una vida sana sería quitada a cambio. El curandero dijo que era la ley del equilibrio. No se puede dar vida sin quitar vida. Valdés aceptó el pacto porque estaba desesperado. El hijo se curó. Él construyó el centro de salud. Y desde entonces la cosa funciona así. Don Manuel también me contó que la enfermera misteriosa era el espíritu de la primera persona que murió para pagar por la curación del hijo de Valdés. Era una enfermera de verdad que trabajaba en un hospital antiguo y que se murió de repente, sin explicación, la misma noche que el niño se curó. Se quedó atrapada en este mundo, obligada a hacer las curaciones y cobrar el precio. Por eso usaba ese uniforme antiguo y nomás aparecía en la noche. No tenía opción. Era parte del pacto. Me dio escalofríos oír esa historia. Significaba que yo estaba vivo porque alguien había muerto en mi lugar. Alguien inocente, que no tenía nada que ver con mi enfermedad. Me sentí culpable y al mismo tiempo con miedo. Si esto era cierto, entonces yo tenía una deuda con fuerzas que no entendía. ¿Y si un día venían a cobrar? Empecé a tener pesadillas y a sentirme observado todo el tiempo. Era como si ella estuviera siempre cerca, vigilándome. Decidí platicar con mi cuñado Esteban sobre esto. Él es más grande que yo, tiene más experiencia de vida y siempre ha sido una persona en la que confío. Cuando le conté la historia, se puso pálido. Dijo que él también había pasado por algo parecido. Hace 2 años, había llevado a su hija chiquita, mi sobrina Carla, a ese mismo centro de salud. Tenía una infección grave que no respondía a los antibióticos. Los doctores estaban preocupados, hablando de pasarla al hospital de Monterrey. Pero durante la noche mejoró completamente.
Esteban dijo que también vio a una enfermera rara, vestida de blanco, que entró al cuarto de Carla. Pensó que era una enfermera normal, pero después descubrió que nadie con esa descripción trabajaba ahí. La diferencia es que ella le habló. Le dijo que la niña se iba a poner bien, pero que él nunca más debería regresar a ese lugar. Que una vez era suficiente, pero 2 veces sería demasiado peligroso. Esteban no entendió en ese momento, pero ahora, oyendo mi historia, todo tenía sentido. Esteban me contó que después de la curación de Carla, se enteró de que su vecino, don Arturo, había muerto de infarto la misma noche. Don Arturo era un hombre sano, trabajador, que nunca había tenido problema del corazón. Se murió durmiendo, sin dar ninguna señal de que se estuviera sintiendo mal. Esteban dijo que en ese momento pensó que era coincidencia, pero ahora se daba cuenta de que no era. Me aconsejó que me alejara de ese lugar y que nunca más regresara ahí, ni que fuera para una consulta sencilla. Dijo que esas fuerzas sobrenaturales eran peligrosas y que no nos deberíamos meter con ellas. Estuve de acuerdo con él. No quería tener nada más que ver con eso, pero al mismo tiempo, me sentía culpable por estar vivo a costa de la muerte de otra persona. ¿Cómo iba a vivir con ese peso en la conciencia? ¿Cómo iba a ver a Lupita sabiendo que alguien había muerto para que yo pudiera seguir casado con ella? Era una carga muy pesada para cargar. Decidí investigar más sobre el centro de salud. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre la historia del lugar. Descubrí que antes de ser construido, ahí funcionaba un panteón antiguo. El panteón fue desactivado en los años 80 y los cuerpos fueron trasladados a otro lugar. Pero algunas personas del barrio contaban que no todos los cuerpos fueron removidos, que algunos se quedaron ahí, olvidados. Esto explicaría la presencia de espíritus en el local. También descubrí que el curandero que hizo el pacto con Valdés era conocido en la región por hacer ese tipo de negocios. Cobraba caro, pero siempre cumplía lo que prometía. El problema es que sus pactos siempre tenían un precio alto. Se metía con fuerzas que no se debían tocar. Algunas personas que hicieron negocio con él se arrepintieron después, pero ya era demasiado tarde. Una vez hecho el pacto, no había forma de echarse para atrás. Empecé a entender que me había metido en algo mucho más grande y más peligroso de lo que me imaginaba. Pasé unos meses tratando de olvidar esa historia y seguir con mi vida normal. Regresé a trabajar, a salir con los cuates, a disfrutar los fines de semana con Lupita. Pero siempre tenía esa sensación de que algo estaba mal. Me sentía observado, como si alguien estuviera siempre vigilándome. A veces me despertaba a medianoche con la sensación de que había alguien en el cuarto, pero cuando prendía la luz no había nadie. Lupita se dio cuenta de que estaba diferente, más nervioso, más preocupado. Me preguntaba si estaba bien, si había algo que me molestara. Siempre le decía que todo estaba normal, que era nomás cansancio del trabajo, pero ella me conocía demasiado bien para creer. No quería preocuparla con esa historia loca. Pensaba que iba a creer que me estaba volviendo loco. Entonces me guardé todo y traté de seguir adelante. Pero era difícil, muy difícil. Fue en marzo del 2020 que todo cambió otra vez. Lupita tuvo un accidente de carro. Venía regresando del trabajo cuando un camión se pasó el alto y le pegó en el lado del carro. La llevaron al hospital en estado grave. Tenía traumatismo craneal, algunas costillas rotas y hemorragia interna. Los doctores dijeron que su estado era crítico y que las próximas 48 horas serían decisivas. Me desesperé. No podía pensar en nada más que salvar a mi esposa. Ella era todo para mí. Llevábamos juntos más de 10 años. Teníamos planes de tener hijos, de formar una familia. No podía perderla. Pasé toda la noche en el hospital, rezando, pidiéndole a Dios que no se la llevara. Pero los doctores no eran optimistas. Dijeron que aunque sobreviviera, podría quedar con secuelas graves. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla. Cualquier cosa. Fue entonces que pensé en el centro de salud. Sabía que ahí podría ser curada.
La enfermera misteriosa podría salvarla, así como me había salvado a mí. Sabía cuál era el precio, pero en ese momento no me importaba. Si alguien tenía que morir para que Lupita viviera, que fuera. Estaba desesperado y no podía pensar bien. Al segundo día, cuando los doctores dijeron que su estado estaba empeorando, tomé una decisión. Iba a pasarla al centro de salud. Iba a pedirle a la enfermera que la curara. Platiqué con el doctor Herrera y le dije que quería pasar a mi esposa para allá. Le pareció raro. Dijo que el hospital donde estaba tenía más recursos, más equipos, pero yo insistí. Le dije que era una cuestión personal, que confiaba más en el centro de salud. Terminó aceptando, medio a regañadientes. El traslado se hizo al final de la tarde. Lupita estaba inconsciente, conectada a los aparatos. Me quedé a su lado, esperando que llegara la noche. Cuando oscureció, empecé a ponerme ansioso. Sabía que iba a aparecer. La enfermera misteriosa siempre aparecía en la noche. Me quedé despierto, vigilando el pasillo, esperando ver esa figura de blanco caminando despacio. Pero las horas pasaron y nada. Medianoche, la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, nada. Ya me estaba empezando a desesperar cuando por fin la vi. Estaba parada en la puerta del cuarto, mirándome, pero esta vez era diferente. No entró. Se quedó ahí, parada, nomás observándome. Me levanté y fui hacia ella. Por primera vez, iba a hablar con ella. Le dije que necesitaba su ayuda, que mi esposa se estaba muriendo y que haría cualquier cosa para salvarla. Siguió mirándome en silencio. Entonces, por primera vez habló. Su voz era baja, medio ronca, como si viniera de muy lejos. Me dijo que sabía por qué estaba ahí, pero que no me podía ayudar esta vez. Le pregunté por qué no. Me dijo que ya había usado mi cuota, que cada persona nomás podía ser beneficiada una vez por el pacto. Si curaba a mi esposa, yo tendría que pagar con mi propia vida, era la regla. Le dije que estaba dispuesto a eso, que me moriría para que ella viviera. Pero la enfermera movió la cabeza. Dijo que no funcionaba así, que la persona que moría tenía que ser escogida por el destino. No podía ser voluntaria. Tenía que ser alguien inocente, que no supiera del pacto. Me desesperé. Le pregunté si no había otra forma. Dijo que había una posibilidad. Yo podría escoger quién moriría en lugar de mi esposa, pero tendría que ser alguien que conociera, alguien cercano, y tendría que vivir con ese peso por el resto de mi vida. Me quedé callado, pensando, ¿cómo podría escoger quién moriría? ¿Cómo podría condenar a una persona inocente para salvar a mi esposa? Era una decisión imposible de tomar. Pensé en varias personas, mis papás, mis hermanos, mis amigos. ¿Cómo podría escoger a uno de ellos para que se muriera? Aunque quisiera salvar a Lupita, no podía tomar esa decisión. No podía condenar a nadie. La enfermera se quedó esperando mi respuesta. Me dijo que tenía hasta que amaneciera para decidir. Después de eso, sería demasiado tarde. Regresé al cuarto y me quedé viendo a Lupita. Estaba tan frágil, tan pálida. Los aparatos hacían ruido, mostrando que todavía estaba viva, pero por poco tiempo. La amaba más que a nada en la vida, pero no podía sacrificar a otra persona para salvarla. No podía cargar ese peso en la conciencia. Me quedé ahí, agarrándole la mano, llorando, pidiéndole perdón por no poder salvarla. Me sentía un cobarde, un marido que no estaba dispuesto a hacer todo por su esposa, pero al mismo tiempo, sabía que no podía condenar a una persona inocente. Cuando el sol empezó a salir, la enfermera apareció otra vez. Me preguntó cuál era mi decisión. Le dije que no podía escoger a nadie para que se muriera, que si Lupita se tenía que morir, entonces que fuera la voluntad de Dios. Me miró por mucho tiempo, en silencio. Después me dijo algo que me dejó aún más confundido. Dijo que mi negativa había roto parte del pacto, que al negar el favor había creado una grieta en el equilibrio, que eso tendría consecuencias. Le pregunté qué tipo de consecuencias, pero no me respondió.
Nomás dijo que lo descubriría con el tiempo. Después se dio la vuelta y salió del cuarto. Nunca más la volví a ver después de ese día. Lupita se murió unas horas después, sin recuperar la conciencia. Me quedé destrozado. Perdí a la mujer de mi vida y encima me quedé con la sensación de que podría haberla salvado si hubiera tenido el valor de hacer la elección. Fue el peor periodo de mi vida. Unas semanas después de la muerte de Lupita, empezaron a pasar cosas raras en el barrio. El centro de salud se cerró de repente. Dijeron que fue por problemas administrativos, pero yo sabía que era por lo que había hecho. Mi negativa había roto el pacto de alguna forma. Las personas que habían sido curadas ahí empezaron a enfermarse otra vez. No exactamente con las mismas enfermedades, pero con otros problemas de salud. Era como si la curación hubiera sido temporal y ahora se estuviera revirtiendo. Yo también empecé a sentirme mal. No era nada específico, nomás una sensación constante de debilidad, de que algo estaba mal conmigo. Fui al doctor varias veces. Me hice estudios, pero nunca encontraron nada. Los doctores decían que estaba bien, que a lo mejor era depresión por la muerte de Lupita, pero yo sabía que era otra cosa. Era el precio de mi negativa. Había roto el equilibrio y ahora estaba pagando por eso. El empresario Valdés también empezó a tener problemas. Supe por los periódicos que sus empresas se estaban yendo a la quiebra una tras otra. Perdió casi todo en pocos meses, y su hijo, ese que había sido curado por el curandero, se enfermó otra vez. No más que esta vez no había cura. El niño se murió unos meses después. Era como si todo estuviera regresando a lo que era antes, pero de forma aún peor. El curandero que había hecho el pacto original también se murió. Dijeron que fue muerte natural, pero yo sabía que no era. Se había metido con fuerzas que no debería haber tocado, y al final fue destruido por ellas. Empecé a entender que estos pactos sobrenaturales siempre terminan mal. Pueden resolver un problema momentáneamente, pero siempre crean problemas más grandes después. Es como si fuera una deuda que va acumulando intereses hasta que ya no hay forma de pagar. Y al final, todos salen perdiendo. Hoy, casi 5 años después, todavía siento los efectos de lo que pasó. Nunca más me puse completamente bien de salud. Siempre tengo algo. Un dolor aquí, una debilidad allá, una sensación de que algo está mal. Los doctores no pueden encontrar nada, pero yo sé que es consecuencia de ese pacto. Tampoco he podido relacionarme en serio con nadie. Lo he intentado algunas veces, pero siempre pasa algo que lo arruina. Es como si estuviera maldito para quedarme solo. A lo mejor es el precio que tengo que pagar por haberme metido con esas fuerzas sobrenaturales. No me arrepiento de no haber escogido a nadie para que se muriera en lugar de Lupita. Aún con todo el dolor que siento, sé que hice lo correcto. No podría vivir sabiendo que condené a una persona inocente, pero a veces me pregunto si las cosas podrían haber sido diferentes. Si hubiera hecho otra elección, a lo mejor Lupita estaría viva hoy. Es un pensamiento que me atormenta todos los días. Tenía 6 años cuando eso pasó, y hasta hoy, aunque ya soy adulto, no puedo sacarme esa imagen de la cabeza. Era una noche de verano en Torreón, de esas que el calor no da tregua ni de madrugada. Mi mamá Patricia siempre dejaba abierta la ventana de mi cuarto para tratar de refrescar un poquito, pero el aire seguía quieto y pesado. Yo dormía en una cama chiquita pegada a la pared, justo al lado de esa ventana que daba al patio de los vecinos. Nuestra casa era sencilla, de un solo piso, igual que la mayoría de las casas de nuestra calle. Los vecinos de al lado tenían una casa parecida a la nuestra, pero un poquito más alta, y a mí siempre me gustaba asomarme por la ventana durante el día para ver si pasaba algo interesante en su patio. Esa noche, algo me despertó. No sé si fue un ruido, una pesadilla, o nomás el calor, pero de repente ya estaba despierto, viendo el techo oscuro de mi cuarto. Recuerdo que traté de volverme a dormir, pero estaba inquieto. Me volteé de un lado para el otro en la cama,
tratando de encontrar una posición más fresca. La sábana se me pegaba al cuerpo por el sudor y me sentía incómodo. Pensé en hablarle a mi mamá, pero sabía que se enojaba cuando me despertaba de madrugada sin motivo. Ella trabajaba mucho durante el día en una tienda de ropa en el centro de la ciudad y necesitaba descansar. Mi papá se había ido cuando yo estaba bien chiquito, entonces nomás éramos ella y yo en la casa. A veces me daba miedo quedarme solo en mi cuarto, pero a esa edad uno no sabe bien cómo explicar esos miedos. Decidí quedarme callado y tratar de dormirme otra vez. Me volteé hacia el lado de la ventana, buscando un poquito de aire fresco que pudiera estar entrando. Fue cuando la vi. Al principio, pensé que era nomás una sombra rara en el tejado de la casa de los vecinos, pero cuando mis ojos se acostumbraron mejor a la oscuridad, me di cuenta de que era una persona, una mujer. Estaba agachada mero en la orilla del tejado, de espaldas a mí, y parecía estar meciéndose despacito hacia adelante y hacia atrás. Me quedé tieso en la cama, sin poder moverme. No era miedo exactamente, era más bien una sensación extraña, como si estuviera viendo algo que no debería estar viendo. La mujer traía puesto lo que parecía ser un vestido o un camisón claro, que se veía contra el cielo oscuro. Su cabello era largo y parecía estar suelto, cayéndole por la espalda. Seguía meciéndose, y me di cuenta de que había algo muy triste en ese movimiento. Era como si estuviera llorando, pero no podía oír ningún sonido. Me quedé ahí acostado, observándola por unos minutos. Mi corazón estaba latiendo fuerte, pero no era ese miedo de monstruo o coco que sienten los niños. Era algo diferente, una sensación que no sabía cómo nombrar en ese entonces. La mujer parecía estar sufriendo, y eso me daba una angustia en el pecho. Pensé en despertar a mi mamá, pero algo me decía que no hiciera ruido, que no llamara la atención. Era como si supiera, por instinto, que esa situación era delicada. Seguí observando, tratando de entender qué estaba pasando. La mujer no se movía mucho, nomás ese meneo suave y constante. A veces se llevaba las manos a la cara, como si se estuviera limpiando las lágrimas. Yo quería ayudar de alguna manera, pero no sabía cómo. Era nomás un niño, y ella estaba lejos, en el tejado de la casa de los vecinos. Después de un rato, empecé a oír un sonido bajito. Era como un gemido ahogado, un lamento que venía de donde estaba la mujer. El sonido era tan triste que me dieron ganas de llorar también. Parecía que estaba pasando por un dolor muy grande, una tristeza profunda que yo no podía entender. El lamento era de vez en cuando, a veces más fuerte, a veces casi no se oía. Me pegué la oreja a la ventana, tratando de oír mejor, pero el sonido siguió bajo y lejano. Era como si estuviera tratando de llorar en silencio, para no despertar a nadie. Eso me hizo pensar que a lo mejor sabía que yo la estaba viendo, o que otras personas también la podrían estar viendo. El pensamiento me dio escalofríos, y me encogí un poquito en la cama, pero seguí observando. No podía quitar la vista de esa figura solitaria en el tejado. Traté de despertar a mi mamá varias veces, susurrando, «Mamá» bajito, pero no me contestó. Patricia siempre fue de sueño pesado, sobre todo cuando estaba muy cansada del trabajo. Yo sabía que sería difícil despertarla sin hacer mucho ruido, y por alguna razón, no quería gritar o hacer escándalo. Había algo en el ambiente de esa noche que pedía silencio, respeto. Volví a ver a la mujer en el tejado. Seguía en la misma posición, pero ahora parecía estar viendo hacia abajo, hacia el patio de los vecinos. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si tuviera miedo de caerse o de hacer ruido. Pensé si no estaría tratando de bajarse del tejado, si no estaría atorada ahí arriba de alguna manera. Pero parecía estar ahí por su propia voluntad, como si ese fuera el lugar donde necesitaba estar en ese momento. El tiempo pasó despacio. No sabía qué horas eran, pero sentía que ya llevaba mucho tiempo despierto. Mis ojos empezaron a pesarme, pero luchaba contra el sueño porque no quería perder de vista a la mujer. Tenía miedo de que, si me dormía,
ella desapareciera y yo nunca supiera qué había pasado. Era como si fuera el único testigo de ese momento, y eso me daba una responsabilidad que no entendía bien. La mujer siguió meciéndose y lamentándose bajito. A veces se paraba por unos segundos, se quedaba completamente quieta, y yo aguantaba la respiración pensando que me había visto. Pero después volvía a los movimientos lentos y tristes. Yo quería que apareciera alguien para ayudarla, pero al mismo tiempo tenía miedo de que otras personas la vieran e hicieran algo que pudiera asustarla o lastimarla. De repente, la mujer levantó la cabeza y volteó hacia donde yo estaba. Mi corazón se aceleró. Aunque estaba oscuro, sentí que nuestras miradas se encontraron. Se quedó quieta por unos segundos, nomás observándome. No podía ver su cara claramente, pero había algo en su postura que me transmitía una tristeza inmensa. No era una tristeza común, era algo más profundo, más viejo. Quise saludarla con la mano, mostrarle que estaba ahí y que me importaba lo que estaba pasando, pero mis brazos no me obedecieron. Me quedé tieso, nomás regresándole la mirada. Ella entonces hizo un movimiento leve con la cabeza, como si me estuviera saludando o agradeciéndome por estar ahí. Fue un gesto sutil, pero sentí que había una comunicación entre nosotros, aunque sin palabras. Después de eso, volvió a ver hacia abajo, hacia el patio, y siguió con su lamento bajito. No sé cuánto tiempo más pasó. Ya estaba empezando a sentir sueño de verdad, pero todavía me resistía. Mis ojos me ardían un poquito, y parpadeaba mucho para tratar de mantenerlos abiertos. La mujer siguió en el tejado, pero sus movimientos se estaban haciendo más lentos. El lamento también estaba disminuyendo, volviéndose casi inaudible. Pensé que a lo mejor se estaba cansando, o que su tristeza se estaba calmando un poquito. Esperé que fuera eso, que se estuviera sintiendo mejor. Aunque era niño, yo entendía que estaba sufriendo, y eso me dolía también. Quería que supiera que no estaba sola, que yo estaba ahí, aunque no pudiera hacer nada para ayudar. Cerré los ojos por unos segundos, tratando de descansar un poquito, pero luego los abrí otra vez, con miedo de que se hubiera ido. Cuando volví a ver, todavía estaba ahí, pero algo había cambiado. Parecía más transparente, como si se estuviera disolviendo despacito en la oscuridad. Al principio, pensé que era mi vista cansada, que estaba viendo cosas por el sueño, pero mientras más la veía, más claro estaba que realmente se estaba desapareciendo. No era como si se estuviera levantando y saliendo del tejado. Era como si se estuviera volviendo parte de la noche, mezclándose con las sombras. Me senté en la cama, tallándome los ojos, tratando de enfocar mejor. Pero cuando volví a ver, ya casi no se veía. Nomás una silueta muy débil todavía era visible en la orilla del tejado. El lamento también había parado completamente. Un silencio extraño se apoderó de la noche, diferente del silencio normal. Era como si algo importante acabara de pasar. En cuestión de minutos, había desaparecido completamente. Me quedé viendo el tejado vacío, tratando de entender qué había pasado. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. El tejado estaba oscuro y silencioso, como siempre. Empecé a preguntarme si había soñado todo, si no había sido nomás una pesadilla muy real. Pero yo sabía que estaba despierto. Me acordaba de cada detalle. El vestido claro, el cabello largo, el movimiento de mecerse, el lamento triste. Todo estaba muy vívido en mi memoria. Me volví a acostar, pero no pude dormir. Me quedé ahí, viendo el tejado vacío, esperando que regresara, pero no regresó. El resto de la noche pasó despacio, y nomás pude dormirme cuando ya estaba empezando a amanecer. Aún así, fue un sueño ligero y agitado. Al día siguiente, me desperté tarde. Mi mamá ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Se dio cuenta de que traía cara de cansado y me preguntó si había dormido bien. Dudé antes de contestar. Quería contarle sobre la mujer en el tejado, pero no sabía cómo explicar. Tenía miedo de que no me creyera, o peor, que se preocupara y ya no me dejara dormir con la ventana abierta.
Entonces le dije que había tenido una pesadilla, pero que ya estaba bien. Me dio un beso en la frente y me dijo que las pesadillas son normales, que todo mundo las tiene. Pero yo sabía que eso no había sido una pesadilla, había sido demasiado real, muy detallado y consistente. Durante el desayuno, me quedé viendo por la ventana de la cocina, tratando de ver el tejado de los vecinos desde otro ángulo. Pero desde ahí no podía ver la parte donde había estado la mujer. Pasé todo el día pensando en lo que había pasado. Jugué en el patio, vi televisión, hice las cosas normales que hace un niño, pero mi mente siempre regresaba a la mujer en el tejado. Me preguntaba quién era, por qué estaba tan triste, y principalmente, por qué había desaparecido de esa manera. Cuando mi mamá se fue a trabajar en la tarde, me quedé solo en casa por unas horas. Aproveché para ir al patio y ver mejor el tejado de los vecinos. Era un tejado común, de tejas rojas, con una pequeña inclinación. No había nada especial en él, ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí. No había huellas, marcas o cualquier cosa que pudiera probar que la mujer había existido. Eso me dejó aún más confundido. Empecé a dudar de mi propia memoria, pero al mismo tiempo, el recuerdo era muy fuerte para ignorarlo. Esa noche, estaba ansioso por irme a dormir. Quería ver si la mujer regresaría, si tendría otra oportunidad de observarla. Mi mamá me acostó a la hora normal y fingí que tenía sueño. En cuanto salió del cuarto, me acomodé en la cama de manera que tuviera una vista clara del tejado de los vecinos. Me quedé ahí, esperando, observando cada sombra, cada movimiento de los árboles con el viento. Pero la noche pasó y no pasó nada. El tejado se mantuvo vacío y silencioso. Me sentí decepcionado, pero también un poquito aliviado. A lo mejor sí había sido un sueño, o una alucinación causada por el calor y el cansancio. Pude dormir mejor esa noche, pero aún así, de vez en cuando me despertaba y veía hacia el tejado, nomás para asegurarme de que no hubiera nadie ahí. Pasaron algunos días y empecé a aceptar que a lo mejor había imaginado todo. Pero entonces, platicando con una vecina viejita que vivía del otro lado de la calle, descubrí algo que me dio escalofríos. Doña Carmen era una señora que conocía a todo mundo en la vecindad y sabía todas las historias de la región. Estaba regando las plantas en su patio cuando pasé jugando en la calle. Me habló para platicar, como siempre hacía. Durante la plática, mencionó que la casa de mis vecinos tenía una historia triste. Dijo que muchos años atrás, una mujer joven había vivido ahí con su esposo. Había perdido un hijo chiquito en un accidente y nunca pudo recuperarse de la pérdida. Se puso muy deprimida y, una noche, se subió al tejado de la casa y se aventó. Doña Carmen contó eso de manera casual, como si fuera nomás otra historia de la vecindad, pero para mí fue como recibir un golpe en el estómago. No le dije nada a doña Carmen sobre lo que había visto, pero salí de ahí con el corazón acelerado. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza. La tristeza profunda de la mujer, el lamento, la forma como desapareció. Todo tenía sentido ahora, de una manera que no quería que tuviera. Regresé a casa en silencio, procesando esa información. Parte de mí quería creer que era nomás coincidencia, que había inventado la historia de la mujer en el tejado después de oír, en algún momento, sobre la tragedia que pasó en esa casa. Pero yo sabía que nunca había oído esa historia antes. Y la memoria de lo que vi era muy clara, muy real. Empecé a entender que a lo mejor había sido testigo de algo que no era de este mundo, algo que no podía explicarse con lógica común. Esa noche, no quise dormir cerca de la ventana. Le pedí a mi mamá que me dejara dormir en la sala, en el sillón, diciéndole que tenía calor en el cuarto. Le pareció raro, pero me dejó. No le conté sobre la plática con doña Carmen, ni sobre la mujer en el tejado. Sabía que se preocuparía, y a lo mejor hasta decidiría que era mejor que nos cambiáramos de ahí. Yo no quería eso. A pesar del susto, me gustaba nuestra casa, nuestra calle, y de alguna manera, sentía que la mujer no era peligrosa. Estaba triste, perdida,
pero no había nada amenazante en ella. Era más como si necesitara compañía, alguien que reconociera su dolor. A lo mejor yo fui esa persona esa noche, aunque fuera nomás un niño. A lo mejor mi presencia significó algo para ella, así como la de ella significó algo para mí. En los días siguientes, seguí evitando dormir cerca de la ventana, pero poco a poco, la curiosidad fue venciendo al miedo. Quería ver si regresaría, si tendría otra oportunidad de observarla. No era un deseo mórbido o asustadizo, era más como una necesidad de entender, de completar una historia que había empezado esa primera noche. Después de una semana, volví a dormir en mi cama normal. Pasé varias noches viendo hacia el tejado, pero nunca más apareció. El tejado se mantenía vacío, común, sin nada especial. A veces me preguntaba si había encontrado la paz que buscaba, si mi presencia esa noche había ayudado de alguna manera, o si simplemente había seguido adelante, hacia donde sea que van las almas perdidas cuando terminan sus asuntos pendientes. Con el tiempo, la memoria de la mujer en el tejado se volvió parte de mi niñez, una experiencia única que guardaba nomás para mí. Nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a mi mamá. Era como un secreto especial, algo que nomás yo sabía. A veces, cuando estaba triste o me sentía solo, pensaba en ella y me acordaba de que todos pasamos por momentos difíciles, que la tristeza es parte de la vida. Pero también me acordaba de que no estamos realmente solos, que siempre hay alguien observando, preocupándose, aunque sea nomás un niño de 6 años viendo por la ventana. La experiencia me enseñó sobre empatía, sobre la importancia de estar presente para los otros, aunque no podamos hacer nada práctico para ayudar. A veces, nomás ser testigo del dolor de alguien ya es una forma de ayuda. Años después, cuando ya era adolescente, supe que la casa de los vecinos se había vendido. La familia nueva que se cambió ahí remodeló todo, incluyendo el tejado. Pusieron tejas nuevas, cambiaron la inclinación, instalaron una antena. El tejado quedó completamente diferente. Me sentí un poquito triste con eso, como si estuvieran borrando la última conexión física con esa noche especial. Pero al mismo tiempo, pensé que a lo mejor estaba bien. A lo mejor la mujer ya no necesitaba ese lugar. A lo mejor había encontrado otro camino. O a lo mejor la remodelación había sido una forma de limpiar las energías del lugar, de darle una nueva oportunidad a esa casa. Esperé que la nueva familia fuera feliz ahí, que no pasara por las mismas tragedias que la familia anterior. Hoy, siendo adulto, todavía me acuerdo claramente de esa noche. La imagen de la mujer en el tejado permanece vívida en mi memoria, como si hubiera pasado ayer. A veces me pregunto si realmente vi lo que pienso que vi, o si fue nomás la imaginación fértil de un niño. Pero en el fondo, sé que fue real. No puedo probarlo. No tengo evidencias, pero la certeza está ahí, en mi corazón, y eso me basta. La experiencia me marcó de una forma positiva. Me enseñó sobre misterios de la vida, sobre cosas que no pueden explicarse por la ciencia o la lógica. Me enseñó que el mundo es más grande y más complejo de lo que imaginamos, que hay capas de la realidad que nomás algunas personas, en algunos momentos especiales, logran percibir. A veces, cuando paso por momentos difíciles en mi vida adulta, me acuerdo de la mujer en el tejado y de su tristeza profunda. Eso me ayuda a poner mis problemas en perspectiva, a entender que todos cargamos dolores y pérdidas. Pero también me recuerda que siempre hay alguien observando, preocupándose, aunque no lo veamos. A lo mejor es un niño curioso viendo por la ventana, a lo mejor es un ángel de la guarda, a lo mejor es nomás el universo siendo testigo de nuestros momentos más vulnerables. La mujer en el tejado me enseñó que no estamos solos en nuestro sufrimiento y que a veces la simple presencia de alguien que se preocupa puede hacer toda la diferencia. Aunque esa persona sea nomás un niño de 6 años que no puede hacer nada más que observar y preocuparse. Nunca regresé a esa casa en Torreón. Mi mamá y yo nos cambiamos a otra ciudad cuando tenía 10 años, y nunca más tuvimos motivo para regresar. Pero siempre que pienso en esa época,
La primera imagen que me viene a la mente es la de la mujer en el tejado. Se volvió parte de mi historia personal, una experiencia formativa que me acompaña hasta hoy. No sé si otras personas ya la vieron, si apareció para alguien más antes o después de mí, pero me gusta pensar que fui especial esa noche, que fui elegido para ser testigo de algo importante y que, de alguna manera, mi presencia hizo diferencia para ella, así como la de ella hizo diferencia para mí. Es una memoria que guardo con cariño, a pesar de la tristeza que carga, porque me enseñó sobre compasión, sobre misterio y sobre la importancia de estar presente para los otros, aún en los momentos más extraños e inexplicables de la vida. Me llamo Beatriz, y lo que voy a contar pasó hace 5 años, pero siento como si hubiera sido ayer. Todavía me despierto en las madrugadas con el sonido de sus voces, con la imagen de sus caras mirándome desde las esquinas de mi casa. No sé si lo que hice estuvo bien o mal, pero ya no hay vuelta atrás. Todo empezó cuando descubrí que mi hermana adoptiva Camila me había traicionado con mi esposo Roberto. Llevábamos casados 8 años, y yo pensaba que éramos felices. Roberto trabajaba en una empresa de construcción, y yo daba clases en una primaria aquí en Torreón. Camila había llegado a vivir con nosotros 6 meses antes, después de que se separó de su novio. Yo la recibí con los brazos abiertos, como siempre había hecho desde que mis papás la adoptaron cuando teníamos 12 años. Nunca pensé que me pagaría de esa manera. La confianza que le tenía era total, ciega. Ella conocía todos mis secretos, mis miedos, mis sueños. El día que los descubrí fue un viernes por la tarde. Había salido temprano de la escuela porque se canceló una junta de maestros. Llegué a casa con ganas de sorprender a Roberto, tal vez preparar algo especial para cenar. Cuando abrí la puerta, escuché ruidos extraños que venían de nuestra recámara. Al principio pensé que Roberto había llegado temprano del trabajo y estaba viendo televisión, pero cuando subí las escaleras, los sonidos se hicieron más claros. Eran gemidos, susurros, la cama rechinando. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me acerqué a la puerta de la recámara, que estaba entreabierta, y lo que vi me destrozó por completo. Ahí estaban ellos, mi esposo y mi hermana, en mi propia cama, haciendo el amor como si nada importara. Roberto tenía los ojos cerrados, perdido en el placer, y Camila me vio por el reflejo del espejo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y en lugar de detenerse o mostrar vergüenza, sonrió. Esa sonrisa cruel, burlona, me partió el alma. Salí de la casa sin hacer ruido, temblando de rabia y dolor. Caminé por las calles sin rumbo, llorando, sintiendo que mi mundo se había derrumbado. No podía creer que las 2 personas en las que más confiaba me hubieran traicionado de esa manera. Camila no era solo mi hermana adoptiva, era mi mejor amiga, mi confidente. Le había contado todo sobre mi matrimonio, mis problemas, mis alegrías, y Roberto era mi vida, mi futuro, el hombre con quien planeaba envejecer. Cuando regresé a casa esa noche, ellos actuaron como si nada hubiera pasado. Roberto me preguntó cómo había estado mi día. Me dio un beso en la frente. Camila me ayudó a preparar la cena, platicando sobre cosas triviales. Yo no dije nada. Me quedé callada, observándolos, viendo cómo fingían normalidad mientras por dentro me moría de dolor. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, viendo a Roberto dormir a mi lado, preguntándome cuánto tiempo llevaba engañándome, cuántas veces habían estado juntos en mi propia casa. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a notar cosas que antes no veía. Las miradas que se echaban cuando pensaban que yo no estaba viendo. Los roces casuales cuando pasaban uno junto al otro. La forma como Camila se arreglaba más cuando Roberto estaba en casa. Una tarde, mientras limpiaba la recámara de Camila, encontré un papel arrugado en el bote de basura. Era una nota de Roberto. No puedo esperar a estar contigo otra vez.
Beatriz saldrá temprano mañana. Mi mundo se volvió a desplomar. No solo me estaban traicionando, sino que lo planeaban. Se burlaban de mí, usaban mi propia casa para sus encuentros. Esa noche confronté a Roberto. Le enseñé la nota, le grité, lloré, le pedí explicaciones. Él lo negó todo al principio, pero cuando vio que tenía evidencia, cambió de estrategia. Me dijo que lo sentía, que había sido un error, que Camila lo había seducido. Culpó a mi hermana de todo, como si él hubiera sido una víctima inocente. Pero yo sabía que eso no era cierto. Los había visto juntos. Había visto la pasión en sus ojos. Camila también negó todo cuando la confronté. Me dijo que Roberto mentía, que él la había acosado, que ella había tratado de rechazarlo, pero su actuación no me convenció. Recordé esa sonrisa cruel cuando me vio en el espejo, esa expresión de triunfo en su cara. Sabía que mentía, que había disfrutado traicionándome. Los eché a los dos de la casa esa misma noche. Roberto se fue a un hotel y Camila regresó con una amiga. Pero el daño ya estaba hecho. Mi matrimonio había terminado, mi relación con mi hermana estaba destruida y yo me quedé sola con mi dolor y mi rabia. Pasé semanas llorando, sin poder comer, sin poder dormir. Perdí peso, falté al trabajo, me aislé de mis amigos. El dolor era tan intenso que a veces pensaba que no iba a poder superarlo, pero poco a poco, el dolor se fue transformando en algo más oscuro, un deseo de venganza que crecía dentro de mí como un cáncer. Fue mi vecina, doña Esperanza, quien me habló de doña Mercedes. Una tarde, cuando me vio llorando en el patio, se acercó y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo, y ella me escuchó con paciencia. Cuando terminé, me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, alguien que sabía cómo hacer que las personas pagaran por sus traiciones. Al principio no le hice caso. Yo era maestra, una persona educada, no creía en esas cosas. Pero conforme pasaron los días y la rabia siguió creciendo, empecé a considerar la posibilidad. Doña Esperanza me dio la dirección de doña Mercedes, una mujer que vivía en las afueras de la ciudad, en una casa pequeña rodeada de plantas y velas. Me dijo que era una curandera, pero que también sabía de otros asuntos más oscuros. Durante semanas luché conmigo misma, debatiendo si debía ir o no. Parte de mí sabía que era una locura, pero otra parte, la parte herida y furiosa, quería que Roberto y Camila pagaran por lo que me habían hecho. Finalmente, una noche de luna nueva, tomé la decisión. Manejé hasta la casa de doña Mercedes, con las manos temblando y el corazón acelerado. La casa era exactamente como me la había descrito doña Esperanza, pequeña, pintada de azul, con un jardín lleno de plantas que no reconocí. Había velas encendidas en las ventanas, y el aire olía a incienso y hierbas. Doña Mercedes era una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un chongo y ojos muy negros que parecían ver a través de mí. Cuando le expliqué lo que había pasado, asintió con comprensión. Me dijo que había visto muchos casos como el mío, que la traición era uno de los dolores más profundos que podía experimentar una persona. Me preguntó qué quería que pasara con Roberto y Camila. Yo le dije que quería que sufrieran como yo había sufrido, que pagaran por su traición. Ella me advirtió que ese tipo de trabajos tenían consecuencias, que lo que se enviaba al mundo regresaba multiplicado. Pero yo estaba tan ciega de dolor y rabia que no le hice caso. Doña Mercedes me pidió que regresara 3 días después, en la madrugada, y que trajera algo personal de Roberto y algo de Camila. También me pidió una cantidad de dinero que me pareció excesiva, pero que pagué sin rechistar. Los 3 días siguientes fueron eternos. No podía concentrarme en nada, no podía dormir, no podía comer. Toda mi energía estaba enfocada en la venganza que estaba por llegar. Conseguí una camisa de Roberto que había dejado en el closet y un anillo de Camila que se había olvidado en el baño. La noche del ritual, manejé hasta la casa de doña Mercedes con estos objetos en una bolsa. Cuando llegué, ella ya tenía todo preparado. Había dibujado un círculo en el piso con sal y carbón.
Había velas negras encendidas en los puntos cardinales y había un altar con imágenes que no reconocí. El ambiente era pesado, cargado de una energía que me daba escalofríos. Doña Mercedes me hizo sentar en el centro del círculo y empezó a murmurar palabras en un idioma que no entendí. Quemó las pertenencias de Roberto y Camila en un brasero, y el humo que salió era negro y espeso, con un olor nauseabundo. Durante el ritual, sentí cosas extrañas. El aire se volvió frío de repente. Las velas parpadearon sin que hubiera viento, y escuché voces susurrando en la oscuridad. Doña Mercedes siguió con sus cánticos, cada vez más intensos, y yo sentí como si algo oscuro estuviera despertando a mi alrededor. En un momento, tuve la sensación de que había otras presencias en la habitación, sombras que se movían en la periferia de mi visión. El ritual duró más de 1 hora, y cuando terminó, me sentía agotada y vacía. Doña Mercedes me dijo que el trabajo estaba hecho, que en poco tiempo vería los resultados. Me advirtió otra vez sobre las consecuencias. Me dijo que una vez que se liberaban esas fuerzas, era muy difícil controlarlas. Pero yo solo quería que Roberto y Camila pagaran. Salí de su casa con una sensación extraña, como si hubiera cruzado una línea de la que no podría regresar. El aire de la madrugada se sentía diferente, más pesado, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Los resultados no tardaron en llegar. 2 semanas después del ritual, recibí una llamada de la policía. Roberto y Camila habían tenido un accidente automovilístico. Habían salido juntos a cenar, y en el camino de regreso, Roberto perdió el control del carro en una curva. El vehículo se volcó varias veces antes de estrellarse contra un árbol. Los dos murieron en el acto. Cuando recibí la noticia, no sentí la satisfacción que esperaba. En lugar de alegría o alivio, sentí un vacío extraño, como si algo importante hubiera salido de mi vida para siempre. Fui al funeral, más por compromiso social que por dolor genuino. Veía a las familias llorando, a los amigos despidiéndose, y yo me sentía desconectada de todo. Era como si estuviera viendo una película, como si nada de eso fuera real. Pero esa noche, cuando regresé a casa, empezaron a pasar cosas extrañas. Escuché pasos en el piso de arriba, puertas que se abrían y cerraban solas, susurros que venían de las paredes. Al principio pensé que era mi imaginación, el estrés de todo lo que había pasado, pero las manifestaciones se hicieron más intensas con el tiempo. Empecé a ver sombras que se movían por la casa, figuras que aparecían en los espejos cuando yo no estaba mirando directamente. Una noche, desperté y vi a Camila parada al pie de mi cama. Tenía la cara destrozada, como si hubiera estado en el accidente, y me miraba con esos ojos llenos de reproches. Traté de gritar, pero no me salía la voz. Cuando prendí la luz, ya no había nadie ahí, pero podía sentir su presencia, su energía furiosa llenando la habitación. Roberto también empezó a aparecer. Lo veía en la cocina, en la sala, siempre con esa expresión de dolor y confusión. A veces trataba de hablarme, pero sus palabras sonaban como ecos lejanos, distorsionados. Entendí que habían regresado, que la muerte no había sido suficiente para liberarlos de lo que yo había hecho. Estaban atrapados, condenados a atormentarme por el resto de mi vida. Y yo estaba atrapada con ellos, prisionera de mi propia venganza. Traté de buscar ayuda. Fui con sacerdotes, con otros curanderos, con psicólogos. Algunos me dijeron que era culpa, que mi mente estaba creando estas visiones para castigarme. Otros reconocieron que había algo sobrenatural en mi casa, pero no sabían cómo ayudarme. Regresé con doña Mercedes, pero cuando llegué a su casa, ya no estaba ahí. Los vecinos me dijeron que se había ido una semana después de nuestro último encuentro, que había empacado sus cosas en la madrugada y se había ido sin decir a dónde. Dejó la casa vacía, como si nunca hubiera existido. Yo sabía que había huido, que sabía lo que había desatado y no quería enfrentar las consecuencias. Me había usado para hacer su trabajo sucio y después había desaparecido, dejándome sola con las fuerzas que había liberado.
La sensación de abandono y traición se sumó a todo lo que ya estaba cargando. No solo había perdido a mi esposo y mi hermana, sino que también había perdido mi paz, mi cordura, mi futuro. Los meses siguientes fueron un descenso al infierno. Las apariciones se hicieron más frecuentes y más violentas. Roberto y Camila no solo se aparecían, sino que empezaron a interactuar con el mundo físico. Movían objetos, rompían cosas, escribían mensajes en los espejos empañados. Los mensajes siempre eran lo mismo. ¿Por qué lo hiciste? No merecíamos morir. Ahora estarás con nosotros para siempre. La casa se volvió un lugar de terror constante. No podía dormir, no podía comer, no podía funcionar como persona normal. Perdí mi trabajo porque faltaba constantemente. Perdí a mis amigos porque ya no podía mantener conversaciones coherentes. Mi vida se redujo a sobrevivir cada día, a resistir el tormento constante de los espíritus que yo misma había condenado. Entendí que doña Mercedes tenía razón. Lo que se envía al mundo regresa multiplicado. Yo había enviado muerte y sufrimiento, y ahora la muerte y el sufrimiento habían regresado a mí para quedarse para siempre. Intenté mudarme varias veces, pero ellos me siguieron a donde fuera. No estaban atados a la casa, estaban atados a mí. Yo era su ancla en este mundo, la razón por la que no podían descansar en paz. Renté departamentos en diferentes partes de la ciudad, pero siempre pasaba lo mismo. Las primeras noches eran tranquilas, y yo empezaba a tener esperanza. Pero después aparecían, primero como sombras en las esquinas, después como presencias más sólidas. Roberto lloraba constantemente, preguntándome por qué había hecho eso, diciéndome que él me había amado de verdad, que su aventura con Camila había sido solo un error. Camila era más agresiva, me culpaba de haberlos matado, me decía que yo era una asesina, que merecía sufrir por lo que había hecho. Sus palabras me dolían más que cualquier golpe físico, porque sabía que tenían razón. Yo los había matado, tan seguro como si hubiera puesto mis propias manos alrededor de sus cuellos. El ritual había sido el arma, pero yo había sido la que apretó el gatillo. La culpa se volvió mi compañera constante. Durante el día, cuando ellos no se aparecían tanto, yo me quedaba sentada recordando los buenos momentos que habíamos compartido. Roberto y yo habíamos sido felices durante años. Habíamos planeado tener hijos, comprar una casa más grande, envejecer juntos. Camila había sido mi hermana durante más de 15 años. Habíamos crecido juntas. Habíamos compartido secretos, sueños, miedos. Sí, me habían traicionado, pero ¿merecían morir por eso? ¿Tenía yo el derecho de decidir su destino? Las preguntas me torturaban tanto como las apariciones. Empecé a entender que mi venganza no había sido justicia. Había sido solo crueldad. Había actuado desde el dolor y la rabia, sin pensar en las consecuencias, sin considerar que ellos también eran seres humanos con derecho a vivir, a equivocarse, a redimirse. Pero ya era demasiado tarde. No había forma de deshacer lo que había hecho. No había forma de devolverles la vida. Solo me quedaba vivir con las consecuencias de mis actos, cargar con el peso de sus muertes por el resto de mi existencia. Traté de suicidarme 2 veces. La primera vez tomé pastillas, pero desperté en el hospital después de que una vecina me encontró. La segunda vez traté de cortarme las venas, pero Roberto apareció y me detuvo. Me dijo que no podía irme, que si moría, los 3 estaríamos atrapados juntos para siempre en un limbo peor que la vida. Me explicó que mi muerte no los liberaría, solo nos condenaría a todos a un sufrimiento eterno. Entendí que no había escape, que tenía que vivir con lo que había hecho, enfrentar cada día el tormento de su presencia. Era mi castigo, mi penitencia por haber jugado con fuerzas que no entendía, por haber elegido la venganza sobre el perdón. Desde entonces, he aprendido a vivir con ellos. No es una vida, es una existencia. Cada día es una lucha por mantener la cordura, por encontrar momentos de paz entre las apariciones y los reproches. He aprendido sus horarios, sus patrones.
Roberto aparece más por las mañanas, cuando el sol entra por la ventana de la cocina. Camila prefiere las noches, cuando la oscuridad le da más poder. A veces, en los momentos más tranquilos, trato de hablar con ellos. Les pido perdón. Les explico que estaba loca de dolor cuando hice lo que hice. Roberto a veces parece escuchar. A veces su expresión se suaviza un poco. Pero Camila nunca me perdona. Nunca deja de culparme. Su odio es tan intenso que puedo sentirlo físicamente, como una presión en el pecho que me dificulta respirar. He aprendido a vivir con ese odio, a aceptarlo como parte de mi castigo, porque sé que lo merezco. Sé que lo que hice fue imperdonable, que tomé 2 vidas por despecho y orgullo herido. No hay justificación para eso. No hay excusa que pueda borrar el hecho de que soy una asesina. El método fue sobrenatural, pero el resultado fue muy real. 2 personas murieron por mi culpa, y ahora sus almas están condenadas a vagar sin paz por mi egoísmo. Cada día que pasa, entiendo mejor la magnitud de lo que hice, y cada día el peso de la culpa se vuelve más pesado. Han pasado 5 años desde el accidente, 5 años desde que Roberto y Camila murieron, 5 años desde que mi vida se convirtió en un infierno. He envejecido décadas en este tiempo. Mi cabello se ha vuelto gris, mi cara está llena de arrugas, mis manos tiemblan constantemente. La gente que me conocía antes ya no me reconoce. Soy una sombra de lo que era, un fantasma viviente atormentado por fantasmas reales. He perdido todo, mi trabajo, mis amigos, mi familia, mi cordura. Pero lo peor de todo es que he perdido mi humanidad. El acto de venganza me transformó en algo que no reconozco, algo capaz de matar por despecho, y ahora tengo que vivir con esa realidad, con la certeza de que soy un monstruo disfrazado de víctima. Los espíritus de Roberto y Camila son mi recordatorio constante de lo que soy, de lo que hice, de lo que perdí cuando elegí la venganza sobre el perdón, y estarán conmigo hasta el día que muera, y probablemente después también. Me llamo Sebastián, y lo que voy a contar pasó cuando tenía 11 años, allá por 1987, en Torreón, Coahuila. Era verano, y como todos los niños de esa edad, pasábamos las tardes jugando en la calle hasta que nuestras mamás nos gritaran que era hora de cenar. Ese día en particular estábamos jugando fútbol en la calle principal de nuestra colonia, que era de asfalto pero ya medio quebrado, con algunos baches, pero para nosotros era perfecta. Éramos como 8 chavos. Yo, mi hermano menor Carlos, los gemelos Raúl y Ricardo, Javier el hijo del tendero, Miguel que vivía en la esquina, y 2 primos que habían venido de visita, Andrés y Luis. El calor era intenso, como siempre en Torreón durante el verano, pero a esa hora de la tarde, como a las 6, ya empezaba a refrescar un poquito. Habíamos estado jugando desde las 4, y ya estábamos sudados y cansados, pero nadie quería ser el primero en decir que paráramos. Así somos los niños, siempre queremos seguir jugando un ratito más. La pelota era de esas de plástico barata que se compraban en el mercado, ya medio desinflada y con algunos rayones, pero para nosotros era como si fuera una pelota oficial. Habíamos hecho las porterías con piedras y palos que encontramos por ahí, y las reglas las íbamos inventando sobre la marcha. Carlos era el más chico de todos, tenía 8 años, pero corría como un loco y siempre quería jugar con nosotros los grandes. Ese día andaba especialmente emocionado porque había metido 2 goles, y no paraba de presumir. Los gemelos Raúl y Ricardo eran los mejores jugadores del grupo, siempre andaban compitiendo entre ellos para ver quién era mejor. Javier era más tranquilo, pero tenía buena puntería. Miguel era el más alto y siempre jugaba de portero. Andrés y Luis, los primos visitantes, eran de Monterrey y traían tenis nuevos que todos envidiábamos. Recuerdo que ese día había algo especial en el ambiente, como si fuera a pasar algo importante, aunque en ese momento no sabíamos qué. Estábamos en pleno juego cuando de repente la pelota se fue muy lejos, hacia el final de la calle donde había unas casas abandonadas. Carlos corrió a buscarla,
como siempre hacía, porque era el más rápido de todos. Mientras él iba por la pelota, nosotros nos quedamos parados en medio de la calle, platicando y tomando agua de una botella que había traído Miguel. El cielo estaba empezando a cambiar de color, de ese azul intenso del día a un azul más suave, con algunas nubes blancas que se veían como algodón. No había mucho viento, solo una brisa ligera que se sentía bien después de tanto correr. Las casas de la colonia eran sencillas, de un piso, con patios pequeños y bardas bajas. Algunas tenían árboles en el frente, mezquites y huizaches que daban un poco de sombra. La calle era recta y larga, y desde donde estábamos podíamos ver hasta el final, donde terminaba en un lote baldío. Era un lugar tranquilo, familiar, donde todos nos conocíamos y los niños podíamos jugar sin preocupaciones. Carlos tardó más de lo normal en regresar con la pelota, y empezamos a preguntarnos qué estaría haciendo. Raúl le gritó que se apurara, que ya se estaba haciendo tarde, pero Carlos no contestó. Entonces lo vimos parado al final de la calle, completamente inmóvil, con la pelota en las manos pero mirando hacia arriba. Su postura era rara, como si estuviera viendo algo que lo tenía hipnotizado. Ricardo fue el primero en notar que algo no estaba bien. «¿Qué le pasa a Carlos?», preguntó. Todos volteamos a verlo, y efectivamente, estaba como congelado, mirando hacia el cielo. Javier le gritó que qué estaba viendo, pero Carlos no respondió. Entonces Miguel dijo algo que me dio escalofríos. «Miren, no se está moviendo para nada, ni siquiera parpadea». Decidimos ir hacia donde estaba él, caminando todos juntos, con esa curiosidad mezclada con preocupación que sienten los niños cuando algo no está normal. Mientras nos acercábamos, también empezamos a mirar hacia arriba, tratando de ver qué era lo que tenía a Carlos tan fascinado. Al principio no vimos nada especial. El cielo se veía normal, con sus nubes y el sol que ya estaba empezando a ponerse. Pero cuando llegamos hasta donde estaba Carlos, él señaló hacia arriba y susurró. ¿Ya lo vieron? Seguimos la dirección de su dedo, y entonces lo vimos. Era algo que nunca había visto antes, algo que no sabía cómo describir. Era como un objeto grande, mucho más grande que un avión, pero completamente silencioso. Tenía forma redonda, como un plato, pero más grueso, y estaba suspendido en el aire sin moverse. Lo más impresionante eran las luces. Tenía luces que giraban alrededor de su borde, luces de diferentes colores, rojas, azules, amarillas, verdes. No eran luces normales, como las de los coches o las casas. Estas luces tenían algo especial, como si fueran más brillantes, más puras. El objeto estaba lo suficientemente cerca como para verlo claramente, pero lo suficientemente lejos como para no dar miedo. Calculé que estaría a unos 100 metros de altura, justo encima de las casas del final de la calle. Todos nos quedamos parados ahí, viendo hacia arriba sin decir nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido. El objeto no hacía ningún ruido, lo cual era lo más extraño de todo. Los aviones siempre hacen ruido, los helicópteros también, pero esto estaba completamente silencioso. Solo se escuchaba el viento suave y algún perro ladrando a lo lejos. Las luces seguían girando, pero no de manera rápida, sino lenta, hipnótica. Era como si estuvieran siguiendo un patrón, pero un patrón que no podíamos entender. Andrés fue el primero en hablar. ¿Qué es eso? Su voz sonaba rara, como si estuviera susurrando en la iglesia. Luis, su hermano, dijo, «No sé, nunca había visto algo así». Javier preguntó si era un avión, pero todos sabíamos que no era un avión. Los aviones no se quedan quietos en el aire, y no tienen luces que giren de esa manera. Miguel sugirió que podría ser un helicóptero, pero tampoco hacía el ruido característico de los helicópteros. Raúl y Ricardo se quedaron callados, nomás viendo, con la boca abierta. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí parados viendo el objeto. Pudo haber sido 5 minutos, pudo haber sido media hora. El tiempo parecía no existir. Era como si estuviéramos en una burbuja,
separados del resto del mundo. De vez en cuando, uno de nosotros hacía un comentario bajito, pero la mayoría del tiempo estábamos en silencio, absortos en lo que estábamos viendo. El objeto se mantenía perfectamente inmóvil, como si estuviera colgado de un hilo invisible. Las luces seguían girando, creando patrones hermosos contra el cielo que se estaba oscureciendo. A veces parecía que las luces nos estaban mirando, como si el objeto supiera que estábamos ahí. Era una sensación extraña, como si fuéramos observados por algo inteligente, algo que entendía nuestra presencia. No era una sensación de miedo, sino más bien de asombro, de estar presenciando algo extraordinario. Carlos seguía con la pelota en las manos, pero ya se había olvidado completamente del juego. Todos nos habíamos olvidado del juego. Entonces, sin previo aviso, el objeto empezó a moverse. No fue un movimiento brusco, sino suave, elegante. Primero se elevó un poco más, después se movió hacia un lado, después hacia el otro. Era como si estuviera bailando en el aire. Los movimientos eran imposibles para cualquier máquina que conociéramos. Se movía en ángulos rectos, se detenía completamente, aceleraba sin hacer ruido. Era como si las leyes de la física no se aplicaran a él. Las luces seguían girando, pero ahora parecían más brillantes, más intensas. De repente, el objeto se acercó un poco más a nosotros. No mucho, pero lo suficiente para que pudiéramos ver más detalles. La superficie parecía metálica, pero con un brillo extraño, como si estuviera hecha de un material que no existía en la Tierra. No tenía ventanas que pudiéramos ver, no tenía marcas o letras. Era completamente liso, excepto por las luces que seguían girando en su borde. Andrés dio un paso atrás y dijo: ¿Creen que nos haya visto? Todos nos quedamos más quietos, como si no quisiéramos llamar la atención. El objeto se quedó ahí, más cerca de nosotros, por unos minutos más. Podíamos sentir algo, como una energía que venía de él. No era algo que pudiéramos tocar o ver, pero estaba ahí, llenando el aire a nuestro alrededor. Era como una vibración muy suave, casi imperceptible, pero que se sentía en todo el cuerpo. Javier dijo que sentía como cosquillas en la piel, y todos dijimos que sí, que sentíamos lo mismo. Era como si el objeto estuviera comunicándose con nosotros de alguna manera, sin palabras, sin sonidos, solo con esa energía extraña. Carlos soltó la pelota y rodó hasta mis pies, pero ninguno de nosotros la recogió. Estábamos demasiado concentrados en lo que estaba pasando arriba. Las luces del objeto cambiaron de patrón, girando más rápido, creando como una espiral de colores. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Hermoso porque nunca habíamos visto algo tan espectacular. Aterrador porque no sabíamos qué era o qué quería. Pero el miedo no era pánico. Era más bien respeto, como el que sientes cuando estás frente a algo mucho más grande e importante que tú. Después de lo que pareció una eternidad, el objeto empezó a alejarse. Primero se elevó más, después se movió hacia el oeste, hacia donde se estaba poniendo el sol. Sus movimientos seguían siendo suaves y silenciosos, como si flotara en el agua en lugar de en el aire. Las luces se fueron haciendo más pequeñas conforme se alejaba, pero seguían siendo visibles contra el cielo que ya estaba tomando tonos naranjas y rojos. Nosotros lo seguimos con la mirada hasta que se volvió un punto pequeño en el horizonte. Después, simplemente desapareció. No se fue gradualmente, no se perdió en la distancia. Simplemente ya no estaba ahí. Un segundo lo podíamos ver, y al siguiente había desaparecido completamente. Nos quedamos ahí parados, mirando el cielo vacío, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. El silencio era total, como si hasta los perros y los pájaros se hubieran callado. Era como si el mundo entero hubiera sido testigo de algo extraordinario y ahora estuviera guardando un momento de silencio en respeto. Finalmente, Ricardo rompió el silencio. ¿Todos vieron lo mismo que yo vi? Todos asentimos. Raúl preguntó: ¿qué era eso? Nadie tenía respuesta. Miguel dijo:
Era como los platillos voladores de las películas, pero real. Andrés y Luis se veían impresionados. Decían que en Monterrey nunca habían visto algo así. Javier preguntó si deberíamos contarles a nuestros papás, pero Carlos dijo que a lo mejor no nos iban a creer. Yo recogí la pelota que había quedado en el suelo y me di cuenta de que ya no tenía ganas de seguir jugando. Ninguno de nosotros tenía ganas. Lo que habíamos visto había cambiado algo en nosotros. Había abierto nuestras mentes a posibilidades que antes no existían. Caminamos de regreso hacia nuestras casas en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. De vez en cuando, alguien miraba hacia arriba, como esperando que el objeto regresara, pero el cielo estaba normal otra vez, con sus primeras estrellas empezando a aparecer. Esa noche, en mi casa, no pude concentrarme en nada. Durante la cena, mis papás me preguntaron cómo había estado mi día, y yo nomás dije que bien, que habíamos jugado fútbol. No les conté sobre el objeto porque no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo le dices a tus papás que viste algo que no debería existir? ¿Cómo describes algo que no tiene nombre? Me fui a la cama temprano, pero no pude dormir. Me quedé despierto, mirando por la ventana, esperando ver las luces otra vez. Pero no aparecieron. Solo estaba la luna, las estrellas normales y el cielo negro de la noche. Me quedé pensando en lo que había pasado, tratando de encontrarle sentido. ¿Había sido real? ¿Todos habíamos imaginado lo mismo? ¿Era posible que 8 niños tuvieran la misma alucinación al mismo tiempo? Sabía que había sido real, que lo que habíamos visto era verdadero, pero también sabía que nadie nos iba a creer. Era nuestro secreto, algo que solo nosotros habíamos compartido. Y de alguna manera, eso lo hacía aún más especial. Al día siguiente, nos juntamos todos otra vez en la misma calle. Nadie había dormido bien. Todos teníamos ojeras y nos veíamos cansados. Pero también estábamos emocionados, ansiosos por hablar de lo que había pasado. Nos sentamos en la banqueta, en círculo, y empezamos a compartir nuestras versiones de lo que habíamos visto. Era increíble cómo todos recordábamos exactamente los mismos detalles: el tamaño del objeto, las luces que giraban, el silencio, la sensación de energía, la forma como se había movido y desaparecido. No había contradicciones en nuestras historias, no había detalles que no coincidieran. Eso nos confirmó que había sido real, que no lo habíamos imaginado. Carlos dijo que había soñado con el objeto toda la noche, que en su sueño las luces le hablaban, pero no con palabras, sino con colores. Raúl y Ricardo dijeron que ellos también habían tenido sueños extraños, llenos de luces y sensaciones que no podían describir. Javier contó que había tratado de dibujar el objeto, pero que no podía capturar cómo se veía realmente. Miguel dijo que había buscado en los libros de la biblioteca, pero no había encontrado nada parecido. Decidimos que era nuestro secreto, que no se lo contaríamos a nadie más. Hicimos un pacto, como hacen los niños, prometiendo que nunca hablaríamos de eso con adultos o con otros niños. Era algo especial que habíamos compartido, algo que nos unía de una manera única. Pero también decidimos que regresaríamos a la misma calle todas las tardes, a la misma hora, por si el objeto volvía a aparecer. Durante las siguientes semanas nos juntábamos religiosamente, siempre mirando hacia el cielo, siempre esperando. Jugábamos fútbol, pero con menos entusiasmo que antes. Nuestras mentes estaban en otra parte, pensando en lo que habíamos visto, esperando que volviera a pasar. A veces, cuando pasaba un avión, todos volteábamos rápidamente hacia arriba, con la esperanza de que fuera el objeto otra vez, pero nunca lo fue. Los aviones hacían ruido, se movían de manera predecible, tenían luces normales, no tenían nada que ver con lo que habíamos visto. Conforme pasaron los días, algunos de nosotros empezamos a dudar. ¿Realmente había pasado? ¿O lo habíamos imaginado? Pero entonces pasó algo que nos confirmó que no habíamos estado locos. Una tarde, como 2 semanas después del avistamiento, estábamos jugando en la misma calle cuando se acercó don Aurelio, un señor mayor que vivía en la esquina. Era un hombre tranquilo.
que siempre nos saludaba pero que rara vez se detenía a platicar con nosotros. Ese día se veía diferente, como si tuviera algo importante que decirnos. Se acercó a nosotros y preguntó: ¿Ustedes vieron algo raro hace unas semanas? Como a las 6 de la tarde, todos nos quedamos callados, mirándonos unos a otros. Habíamos prometido no contarle a nadie, pero don Aurelio parecía saber algo. Finalmente, Raúl preguntó: ¿por qué? Don Aurelio sonrió y dijo: porque yo también lo vi. Estaba regando mis plantas cuando vi ese objeto en el cielo. Pensé que era el único, pero mi esposa también lo vio. Llevamos 2 semanas preguntándonos si realmente pasó. Nos quedamos impactados. No éramos los únicos que habíamos visto el objeto. Había adultos que también lo habían presenciado. Eso nos dio una validación que no sabíamos que necesitábamos. Don Aurelio nos contó que él y su esposa habían visto exactamente lo mismo que nosotros: el objeto redondo, las luces que giraban, el silencio, los movimientos imposibles. Dijo que habían estado debatiendo si contárselo a alguien, pero que tenían miedo de que los consideraran locos. Cuando nos vio jugando en la calle, se dio cuenta de que nosotros también habíamos estado ahí esa tarde y decidió preguntarnos. Nos pidió que le contáramos nuestra versión, y cuando lo hicimos, él asintió con cada detalle. Exactamente igual, dijo. Ustedes vieron exactamente lo mismo que nosotros. Nos preguntó si se lo habíamos contado a nuestros papás, y cuando le dijimos que no, él entendió. Es difícil explicar algo así, dijo. La gente piensa que uno está loco. Pero nos aseguró que no estábamos locos, que lo que habíamos visto era real. Esa conversación cambió todo para nosotros. Ya no éramos solo un grupo de niños con una historia extraña. Éramos testigos de algo extraordinario, algo que había sido confirmado por adultos respetables. Después de esa conversación con don Aurelio, empezamos a investigar más. Fuimos a la biblioteca y buscamos libros sobre ovnis y platillos voladores. Encontramos historias similares de todo el mundo, personas que habían visto objetos como el nuestro. Algunas historias eran obviamente falsas o exageradas, pero otras sonaban genuinas, como la nuestra. Aprendimos que lo que habíamos visto se llamaba un objeto volador no identificado, o ovni. Aprendimos que había personas que se dedicaban a estudiar estos fenómenos, que había organizaciones que recopilaban testimonios como el nuestro. Pero también aprendimos que había mucha controversia, que mucha gente no creía en estas cosas, que los testigos a menudo eran ridiculizados o ignorados. Eso nos hizo valorar aún más nuestro secreto, nuestra experiencia compartida. Éramos parte de algo más grande, algo que la mayoría de la gente no entendía o no quería entender. Pero nosotros sabíamos la verdad. Habíamos visto algo que no era de este mundo, algo que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la realidad. Los años pasaron, y todos nosotros crecimos y tomamos caminos diferentes. Carlos se mudó con mi familia a Monterrey cuando yo tenía 14 años. Los gemelos Raúl y Ricardo se fueron a estudiar a la capital. Javier se hizo cargo de la tienda de su papá. Miguel se casó joven y se mudó a otra colonia. Andrés y Luis regresaron a Monterrey después de las vacaciones y perdimos contacto con ellos. Pero siempre que nos encontrábamos, cuando regresábamos a Torreón para las fiestas o para visitar a la familia, terminábamos hablando de esa tarde. La historia nunca cambiaba. Los detalles nunca se distorsionaban. Todos recordábamos exactamente lo mismo, con la misma claridad, como si hubiera pasado ayer. Era como si esa experiencia hubiera quedado grabada en nuestras memorias de una manera especial, protegida del olvido y la distorsión del tiempo. Y siempre terminábamos preguntándonos lo mismo: ¿qué era? ¿De dónde venía? ¿Por qué nos había elegido a nosotros para presenciarlo? ¿Volvería algún día? Ahora soy adulto, tengo 47 años, y sigo sin tener respuestas a esas preguntas. Pero la experiencia sigue siendo tan vívida como el primer día. Sigo recordando cada detalle: el color de las luces, la forma del objeto, la sensación de energía, el silencio absoluto. Sigo sintiendo el mismo asombro que sentí cuando tenía 11 años.
He leído mucho sobre el tema a lo largo de los años. He visto documentales. He conocido a otras personas que han tenido experiencias similares. Pero ninguna historia se compara con la nuestra. Ninguna experiencia ha sido tan clara, tan compartida, tan transformadora. Porque eso fue lo que pasó. Esa tarde nos transformó. Nos abrió los ojos a la posibilidad de que el universo es mucho más grande y misterioso de lo que imaginábamos. Nos enseñó que hay cosas que no pueden explicarse con la ciencia actual, que hay fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y nos dio algo que muy pocas personas tienen: la certeza absoluta de que no estamos solos en el universo.